Recipientes sellados que al paso de los siglos revelan sus misterios. Tesoros ocultos que guardan el acontecer humano a través de los años. Desde la antigua Babilonia hasta el espacio exterior, las cápsulas del tiempo. Sonora en la Revolución Mexicana. Hola amigos, nos encontramos aquí en esta bonita colonia muy hermosillense que es el barrio de La Matanza. Una colonia que va a empezar a formarse a finales del siglo XIX con familias yaquis que estaban huyendo de la guerra que en ese momento devastaba su territorio y estaba provocando muchísimas muertes y toma de prisioneros. Actualmente pues todos conocemos a los yaquis y mayos por la danza del venado o por los fariseos en Cuaresma. Sin embargo, la historia de estas dos etnias, que además están muy emparentadas entre sí, pues es muy antigua. Sería en 1531 cuando los mayos van a tener sus primeros contactos europeos, porque va a ser en este año cuando el capitán Diego de Velázquez llegue a su territorio, pero en son de conquista. Unas décadas después, ya más o menos a principios del siglo XVII, serían los jesuitas quienes llegarían a su territorio, pero esta vez con la intención de evangelizarlos, cosa en la que van a tener bastante éxito. A partir de este momento, mayos y yaquis se vuelven pueblos cristianos y además se reacomodan en los pueblos que actualmente existen. Todos hemos escuchado hablar de los 8 pueblos yaquis. Este momento de su evangelización va a ser muy importante porque va a marcar una nueva relación entre estas poblaciones y las autoridades primero virreinales y luego mexicanas. Sería ya en el siglo XIX cuando tanto yaquis como mayos van a entrar en conflicto directo con el gobierno mexicano y va a empezar una nueva etapa de su historia que se conoce como la Guerra del Yaqui. En el siglo XIX, el entorno de los indios de México fue modificado por factores como la independencia. En la Constitución de 1857, particularmente la Ley de Desamortización, se establecía que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad de la nación era la falta de movimiento o libre circulación de la propiedad raíz, una de las bases de la riqueza pública. Esto afectó directamente a los derechos naturales de los indígenas, puesto que desde las propias leyes de la nueva república se legalizaba el despojo de sus territorios. A partir de 1876, Porfirio Díaz ocuparía por primera vez la presidencia de México. En este momento, él se va a concentrar en la pacificación y la modernización del país. Para lograrlo, va a promover la inversión extranjera, la llegada de tecnología moderna y de colonos europeos que pudieran ocupar y poblar la porción norte del país, la cual se percibía como escasamente poblada y con una población indígena conflictiva. Estos proyectos de Porfirio Díaz van a ser resistidos precisamente por esa población indígena, quienes veían amenazados sus recursos y su territorio. Tras las fallidas negociaciones con la tribu yaqui para lograr la pacificación, en enero de 1900 se desataría una guerra donde la tribu yaqui pasó a defenderse del Ejército Nacional. Este episodio es conocido como el Combate de Mazocoba, resultando cientos de personas muertas y miles de prisioneros. El gobierno tomó entonces la decisión de trasladar a cientos de yaquis a Campeche y Yucatán, además de asignar a los niños indígenas a familias blancas para que fuesen educados en principios diferentes a los de su cultura original. Bueno, pero volvamos a la gira de Madero por el estado de Sonora. Realmente no la tuvo fácil. Las autoridades le negaban los permisos para poder realizar mítines en casas públicas. Sin embargo, al mismo tiempo cosechaba simpatizantes quienes le prestaban sus domicilios particulares para poder ahí realizar sus acciones de proselitismo. Uno de los más destacados será el señor Jesús Abitia, quien después va a destacar como el fotógrafo de la revolución. Se dice que también le preguntaron a Madero qué actitud tomaría hacia los indígenas, especialmente hacia los yaquis que desde el siglo XIX estaban en guerra contra el gobierno mexicano. Esto lo llevó a dirigirse a Huiribis o a Potam, donde realizó acciones de proselitismo entre los yaquis. Se dice que aproximadamente un centenar de ellos se unió a su campaña y lo acompañaron hasta Agua Prieta.
Este momento marca la entrada de yaquis y mayos en la Revolución Mexicana, cuya participación sería fundamental. Uno de los casos más emblemáticos es el 4º Batallón Irregular de Sonora, que estaba formado casi exclusivamente por integrantes de la etnia mayo y que estaba a cargo de quien después sería el general Álvaro Obregón. Durante la Revolución, los mayos también participaron en ella, inspirados por la promesa de Álvaro Obregón, oriundo de la región, de reintegrarles su tierra al momento del triunfo. Esta promesa nunca fue cumplida. Ya en tiempos del presidente Lázaro Cárdenas fue que pudo resolverse la demanda de dichas tierras tras la instauración de los ejidos del Valle del Mayo, aunque esto les hizo perder el control sobre su territorio al integrar a los mestizos en los ejidos y permitirles el acceso a cargos como el de comisariado ejidal. La Guerra del Yaqui va a ser un conflicto bélico muy violento en el que se va a utilizar toda la violencia del Estado y la última tecnología de la guerra sobre población civil. Esto va a dejar muy diezmadas y debilitadas a las familias indígenas que fueron objeto de esta guerra, quienes para sobrevivir van a tener que emprender diferentes estrategias. Una de ellas sería la emigración, algunos a Arizona y otros a sitios como este. Ellos van a lograr sobrevivir a esta guerra y van a empezar a integrarse a la vida social, cultural y económica de nuestro estado por diversas vías. Actualmente ellos siguen en pie de lucha, aunque ya no lo hacen a través de las armas, sino organizados políticamente. No pocas veces vemos a la historia con cierto exceso de romanticismo, idealizando o esquematizando muchas de sus etapas, a menudo creando paradigmas de enfrentamiento en blanco y negro entre el bien y el mal, cuando en realidad nuestro pasado es una paleta de colores muy compleja y, a no dudarlo, contradictoria. Las partes involucradas en un conflicto tan largo como el de la Revolución Mexicana no son sino la prueba viviente de ello. Políticos, militares, indígenas, campesinos, comerciantes. Cada quien en su propio momento y según sus necesidades o convicciones formó parte de ese gran lienzo que, hermoso e imperfecto, nos fue legado a la espera de sus ya tan postergados retoques finales. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades.